Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me exigió pagar la boda de mi cuñada tras mi ascenso y cuando me negué, intentó humillarme públicamente. 5 meses después recibieron su karma instantáneo. Recientemente conseguí una promoción significativa en mi empleo. Tras varios años de dedicación, me nombraron directora financiera. La situación pinta excelente porque, según me informaron, si continúo demostrando mi capacidad, podría ocupar el puesto de directora ejecutiva cuando la actual fundadora se jubile en aproximadamente 2 años. Aparentemente, ella ha estado preparándome silenciosamente para tomar el control. Esta noticia me llenó de alegría, así que decidí organizar una pequeña reunión para compartirlo con mi familia. Jamás imaginé que esto desencadenaría tanto conflicto. Al hablar de familia, me refiero a mis progenitores, mi hermana menor, la familia política, incluyendo a la hermana de mi esposo con su prometido. Naturalmente, mi marido e hijos también estaban presentes. Fue una celebración íntima. Anuncié mi ascenso durante la comida y todos expresaron su felicitación. Esa noche transcurrió sin incidentes. Sin embargo, aproximadamente hace 8 o 9 horas, los padres de mi esposo me contactaron mencionando que seguramente mi nuevo cargo venía acompañado de un aumento considerable. Respondí afirmativamente, sin prever sus intenciones. Ahora pienso que debí haber negado esta información o inventar algo, porque inmediatamente me solicitaron que, como miembro de la familia desde hace tiempo, 8 años de relación y 4 de matrimonio, contribuyera económicamente a la boda de su hija. Me quedé atónita porque incluso tenían calculada una suma importante. Naturalmente rechacé su petición explicando que tengo mis propios hijos, vida y responsabilidades financieras. Les indiqué que lo máximo que podía ofrecer era un buen regalo nupcial, como es costumbre. Pero comenzaron a discutir acusándome de egoísmo. No comprendo cómo esto constituye egoísmo, considerando que es mi dinero y puedo utilizarlo como considere apropiado. No tengo obligación alguna de financiar el matrimonio de la hermana de mi esposo, especialmente porque tanto ella como su pareja y sus respectivas familias disponen de suficientes recursos para cubrir los gastos. Simplemente están intentando conservar su dinero a mi costa, algo que no voy a permitir. Por lo tanto, me enfrenté a ellos. Probablemente sea la primera confrontación seria que he tenido con mis suegros, ya que generalmente mantenemos una relación cordial. Desconozco qué les sucedió, pero la situación se tornó bastante desagradable. Se volvió personal. Me llamaron egocéntrica, expresaron arrepentimiento por haberme aceptado en su familia y, en general, se comportaron con mucha descortesía. Eventualmente me cansé de discutir, así que terminé la llamada y los bloqueé para evitar más interacciones. Estaba en mi lugar de trabajo en ese momento, así que decidí marcharme con la intención de hablar sobre esto con mi esposo más tarde. Sin embargo, antes de lograrlo, apenas un par de horas después, mi esposo empezó a llamarme insistentemente pidiéndome que revisara mis perfiles en redes sociales. Al hacerlo, descubrí que mis suegros habían publicado un extenso mensaje acusándome de egoísmo, afirmando falsamente que los había insultado y menospreciado cuando simplemente solicitaron ayuda para cubrir los gastos del matrimonio de su hija, especialmente considerando mi reciente promoción. Alegaban que me habían pedido asistencia porque me consideraban parte de la familia y esperaban mi disposición para apoyarlos. Era completamente absurdo. En realidad, fueron ellos quienes me agredieron verbalmente. Pero en su publicación me presentaban como la villana y, por alguna razón inexplicable, intentaban humillarme públicamente. Naturalmente, esta publicación me indignó, y durante mi conversación telefónica con mi esposo, le relaté exactamente lo ocurrido. Mi esposo me conoce profundamente. Nuestra relación es extensa. Hemos sido amigos incluso antes de iniciar nuestro romance, y sabía perfectamente que le estaba contando la verdad. Simplemente llamaba para confirmar la versión que ya creía. Me tranquilizó diciendo que él se encargaría del asunto. Minutos después de finalizar nuestra comunicación, la hermana de mi esposo intentó contactarme, pero me encontraba demasiado ocupada y alterada para hablar con nadie más. Sin embargo, no debí preocuparme por su reacción porque tras no responder a su llamada, dejó un mensaje explicando que había visto la publicación y estaba convencida de que sus padres mentían. Me comentó que había hablado con su hermano y conocía exactamente lo sucedido, expresando su pesar por la injustificada situación en que sus padres me habían colocado. Me aseguró que se encargarían de resolver el problema. No comprendí completamente a qué se refería hasta que mis suegros comenzaron a intentar comunicarse conmigo para disculparse. Aparentemente, ambos hijos decidieron cortar relaciones con ellos debido al comportamiento vergonzoso que demostraron. Han estado enviándome correos electrónicos constantemente, siendo el único medio disponible para contactarme tras haberlos bloqueado en todas partes. Me suplican perdón y que interceda para que sus hijos restablezcan comunicación con ellos.
Sin embargo, no siento ninguna inclinación a complacerlos. Entonces, ¿soy yo la equivocada por negarme a perdonar a mis suegros después de su intento de humillarme públicamente? Actualización 1. La situación ha sido bastante complicada estos últimos días desde la confrontación con los padres de mi esposo, por lo que no he podido actualizar antes. Aquí está lo que ha ocurrido hasta ahora. Ese día experimenté mucha confusión, y no comprendí completamente qué estaba sucediendo ni por qué mis suegros actuaban de manera tan inusual repentinamente. 2 días después, la hermana de mi esposo vino a nuestra casa acompañada de su prometido. Mi esposo y yo nos sentamos a escuchar su explicación. Según parece, mi suegro realizó inversiones desafortunadas en años recientes, y, resumiendo, perdió considerables cantidades de dinero sin informar a nadie. Adicionalmente, él y mi suegra mantienen un estilo de vida excesivamente lujoso. Particularmente mi suegra, lamento decirlo, carece de consciencia financiera y despilfarra en artículos innecesarios. Invariablemente adquiere los productos más costosos cuando sale de compras, lo cual ocurre frecuentemente, y mi suegro nunca ha objetado. De hecho, estoy convencida de que se enorgullecen de poder gastar sumas importantes sin reflexión, cuando realmente no pueden permitirse tal comportamiento. Mi esposo y yo desconocíamos completamente esta situación, y según la hermana de mi esposo, incluso ellos no estaban enterados hasta recientemente. Iniciaron los preparativos matrimoniales hace un par de meses, y naturalmente, dado que mis suegros contribuyeron económicamente a nuestra boda, la hermana de mi esposo asumió que harían lo mismo con la suya, lo cual parecía justo y lógico, pues ignoraba la verdadera situación financiera familiar en ese momento. Gradualmente comenzó a notar anomalías en el comportamiento de sus padres y, como eran demasiado orgullosos para admitirlo voluntariamente, tuvo que confrontarlos y presionarlos hasta obtener la verdad. Finalmente confesaron. Evidentemente, esto creó complicaciones porque sus padres podían contribuir mucho menos de lo anticipado. Tendrían que reducir gastos significativamente y modificar la escala de su celebración, pero como sus padres ofrecieron disculpas sinceras y parecían genuinamente avergonzados, decidió mantener discreción sobre el asunto. Ella, su prometido y los padres de este último seguirían financiando la boda, intentando ajustarse a su presupuesto sin depender excesivamente de la ayuda de sus padres. Estaba conforme con esta solución, al igual que su prometido y sus futuros suegros. Sin embargo, aparentemente el hecho de que los padres del prometido contribuyeran mientras ellos no pudieran hacerlo en igual medida, resultó incómodo para mis suegros, posiblemente porque son extremadamente recelosos de mantener cierta superioridad en asuntos financieros, independientemente de cuán falsa sea esta apariencia. Esencialmente son presumidos que no dudan en alardear de una riqueza que ya no poseen. Cuando descubrieron mi promoción, calcularon que potencialmente podría ayudarles a contribuir significativamente a la boda, evitando así quedar mal e impresionando al prometido de su hija y sus padres. Aparentemente, cuando mi esposo y su hermana dialogaron con sus padres, estos explicaron que su intención al pedirme dinero era utilizarlo para mantener la boda a gran escala como originalmente habían planeado, evitando decepcionar a su hija con reducciones. Cuando rechacé su petición, ya se sentían acorralados. Mi negativa a ayudarles fue simplemente el detonante final de su frustración, provocando su furia y culminando en aquella publicación que pretendía desacreditarme, aunque evidentemente el plan fracasó. Los familiares que me conocen saben que jamás actuaría como ellos me describieron, y la situación empeoró para mis suegros porque no solo nadie creyó su versión, sino que inevitablemente quedaron expuestos. En su publicación mencionaron haber solicitado mi ayuda financiera debido a dificultades económicas actuales, y ya no podían fingir lo contrario porque ellos mismos habían hecho esta declaración pública. Mientras intentaban presentarme como la antagonista, inadvertidamente revelaron el secreto que tanto habían protegido. Actualmente, además de estar molestos porque sus propios hijos no les hablan y su plan resultó contraproducente, sienten vergüenza y arrepentimiento por sus acciones, especialmente porque ahora todos conocen su precaria situación económica. Tras la explicación completa de la hermana de mi esposo sobre la situación con sus padres, mi marido simplemente me dijo que no estaba obligada a responderles ni perdonarlos si no lo sentía sinceramente, pues su comportamiento había sido completamente irracional y absurdo. En este momento, nadie desea asociarse con ellos porque verdaderamente se avergonzaron a sí mismos y a sus hijos con sus acciones, y honestamente, coincido plenamente con esta perspectiva. Desde mi punto de vista, no se trata únicamente de la vergüenza y humillación de toda esta situación, sino también de cómo me trataron. Habíamos mantenido una excelente relación hasta ahora, y jamás hubiera imaginado que reaccionarían así simplemente porque tomé una decisión completamente racional y sensata respecto a mis finanzas. Su forma de hablar me resultó verdaderamente ofensiva,
y no creo que incluso con esta explicación pueda encontrar en mí la capacidad de perdonarlos próximamente. Pueden continuar enviándome correos electrónicos e intentando comunicarse conmigo por cualquier medio, pero no dialogaré con ellos por ahora. Durante los últimos días, he recibido entre 3 y 4 correos diarios, y probablemente piensan que los perdonaré si continúan presionándome e intentando generarme culpabilidad. Cada mensaje suyo contiene básicamente el mismo contenido. Expresan arrepentimiento, afirman no haber pensado realmente lo que dijeron, manifiestan temor de haber dañado permanentemente su relación con sus hijos, y consideran que soy la única persona que puede ayudarlos actualmente. Confían en que al perdonarlos, sus hijos seguirán mi ejemplo, y también reanudarán comunicación, permitiéndoles resolver todo como familia, y superar este incidente. Aunque redactados diferentemente, todos sus mensajes transmiten idéntico mensaje. No importa cuánto insistan en que no pensaban lo que dijeron, eso no significa que pueda simplemente olvidarlo y fingir que nunca ocurrió. Su comportamiento me lastimó profundamente, y ciertamente no planeo suprimir mis sentimientos solo porque lamentan que sus hijos no les hablen. Si casualmente mi esposo y su hermana hubieran decidido mantener comunicación con ellos, dudo que sintieran tanto arrepentimiento por sus acciones. Más importante aún, no es mi responsabilidad mediar para que sus hijos les hablen nuevamente. No reflexionaron sobre sus acciones, y esa es su responsabilidad, no mía. Necesitan asumir las consecuencias en lugar de intentar hacerme sentir responsable por algo fuera de mi control, porque efectivamente hablé con mi esposo y su hermana sobre esto, incluyendo todos los correos recibidos, y ambos coincidieron conmigo. Me aseguraron que definitivamente no es mi responsabilidad restablecer su comunicación con sus padres, y resulta extraño que estos asuman que si los perdono, ellos automáticamente harán lo mismo. No formamos una entidad única ni son mis subordinados bajo mi control. Son individuos independientes con libre albedrío para decidir. Incluso si los perdonara, mi esposo y su hermana seguirían necesitando tiempo, algo sobre lo que no tengo influencia. Por tanto, carece de sentido que continúen enviándome mensajes de esta manera, pues solo consiguen irritarme sin otro resultado. En fin, la hermana de mi esposo, su prometido, mi esposo y yo mantuvimos una extensa conversación sobre estos asuntos, concluyendo que por ahora sería preferible mantener distancia con sus padres, ya que evidentemente atraviesan un período difícil y realmente preferimos no involucrarnos con ellos momentáneamente. No pudimos evitar cierta culpabilidad considerando su edad avanzada, pero sinceramente, su comportamiento fue completamente inapropiado. Su edad no les otorga licencia para tratar horriblemente a los demás. Deben afrontar las consecuencias de sus actos, y si eso les causa malestar, también tendrán que gestionarlo. No me arrepiento particularmente de mi decisión, tampoco mi esposo, aunque nos preocupa que nuestros hijos puedan extrañarlos, pues mantienen una relación cercana con ambos grupos de abuelos. Desconozco cómo reaccionarán. Naturalmente, no planeamos explicarles nada sobre este conflicto debido a su corta edad, y porque no necesitan saberlo, pero seguramente preguntarán por ellos eventualmente. Entonces no sé cómo procederemos. Supongo que simplemente deberemos resistir y manejarlo, porque actualmente sería extremadamente tóxico mantenerlos cerca, incluso por el bienestar de los nietos. Simplemente no deseo ninguna interacción con ellos, y hablo completamente en serio sobre mantener distancia. En cualquier caso, sé que al menos mis padres visitarán, así que espero esto mantenga a los niños suficientemente distraídos para evitar preguntas complicadas. En fin, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias a quienes respondieron mi publicación original ofreciendo consejos y asegurándome que no estaba equivocada. Fue extremadamente amable de su parte. Si ocurre algo más, definitivamente publicaré otra actualización, pues todo esto ha resultado bastante útil y terapéutico de cierta manera. Pero hasta entonces, esto es todo y muchísimas gracias. Actualización 2. Saludos a todos. Han transcurrido 3 semanas desde que mi esposo, yo, su hermana y el prometido de esta interrumpimos contacto con sus padres. En los últimos días, habían cesado completamente sus intentos de comunicación conmigo, por lo que supuse que quizás estaban aceptando su error y nuestra decisión de no dialogar con ellos. Sin embargo, ayer por la tarde, mis padres me llamaron informándome que los padres de mi esposo les habían contactado y agredido verbalmente sin justificación alguna. Mis padres conocían la situación desde el principio, y, como nosotros, también habían suspendido relaciones con mis suegros, por lo que no mantenían contacto, aunque no los habían bloqueado en ninguna plataforma. Simplemente habían dejado de responderles. Pero ayer, mi suegro llamó insistentemente a mi padre unas 30 veces, hasta que finalmente éste respondió solo para terminar con la situación. Le sugerí que debió bloquearlo, pero supongo que la generación de nuestros padres funciona diferentemente.
El punto es que cuando mi padre atendió, inmediatamente mis suegros comenzaron a atacarlo. Empezaron a quejarse de mí y mi actitud, alegando que estaba siendo excesivamente difícil, que ya se habían disculpado innumerables veces, y que resultaba incomprensible que aún no estuviera dispuesta a perdonarlos. Incluso me acusaron de impedir que mi esposo les hablara y de manipular a su hermana para comportarse similarmente. Al escuchar esto, me alegré enormemente de no haber respondido sus mensajes ni haberlos perdonado, pues evidentemente no lamentaban genuinamente nada. Simplemente fingían arrepentimiento para obtener mi perdón y que mi esposo y su hermana siguieran mi ejemplo. Incluso ahora, intentaban presentarme como la antagonista, cuando realmente no había hecho absolutamente nada. No comprendo por qué creen que ejerzo tanta influencia sobre su hijo e hija. Resulta extremadamente ofensivo para mi esposo y su hermana, que sus propios padres actúen como si carecieran de capacidad para tomar decisiones independientes sin mi aprobación. Es simplemente extrañísimo en general, y parece que solo buscan un chivo expiatorio para depositar toda culpa, siendo yo su objetivo. Como si sus acusaciones fueran insuficientes, decidieron atacar personalmente también a mis padres. Y ahí establecí un límite infranqueable. Pueden decir cualquier cosa sobre mí y atacarme cuanto deseen. Apenas me afecta, pero carecen absolutamente de derecho para criticar a mis padres. No soy el tipo de persona que tolerará silenciosamente ninguna palabra contra ellos. Y habían expresado numerosas cosas terribles hacia mis progenitores. Tildaron a mis padres de fracasados argumentando que yo reflejaba su deficiente crianza. Los llamaron tacaños comparándome con ellos y desenterraron numerosos asuntos pasados completamente irrelevantes a la situación actual. Por ejemplo, alardearon de haber invertido más dinero en nuestra boda que mis padres, a pesar de que fueron ellos quienes insistieron en contribuir mayormente, permitiendo así que mis padres accedieran pese a sus esfuerzos. Reprocharles esto ahora, particularmente considerando sus actuales circunstancias financieras, carece completamente de lógica. Mis padres apenas reaccionaron. Simplemente escucharon a mis suegros y después de que finalizaron, mientras esperaban respuesta de mi padre, este simplemente terminó la llamada y finalmente los bloqueó. Luego me contactó relatándome todo lo ocurrido. Me aconsejó no involucrarme ni darles la satisfacción de obtener reacción de mi parte, pero simplemente no pude contenerme. Estaba furiosa y tras informar a mi esposo sobre lo sucedido, decidí desbloquearlos, y juntos llamamos a sus padres desde su teléfono. Cuando respondieron, dominé la conversación y realmente les expresé mi indignación. No es que ellos permanecieran silentes. Intentaron discutir, pero ni siquiera les permití completar sus frases. No iba a permitirles salir impunes tras hablar así a mis padres, especialmente cuando estos no tenían absolutamente ninguna relación con el conflicto. Este asunto era entre ellos y yo. Carecían de motivo para involucrar a mis padres, excepto por simple mezquindad. Lo que habían dicho resultaba increíblemente irrespetuoso hacia ellos. Por tanto, no iban a expresar todo aquello, y considerar que estaba bien porque simplemente lo ignoraría y olvidaría. El hecho de que no hubiera respondido formalmente ni publicado réplica a su intento de humillación pública en redes sociales no significaba que les permitiría actuar impunemente. Necesitaban comprender esto. En fin, mantuvimos una discusión telefónica durante aproximadamente 15 minutos antes de finalizar la llamada tras haber expresado completamente mi frustración. Debo admitir que me sentí considerablemente mejor porque liberé todo mi enojo y ahora no me preocupa lo que ocurra. Solo puedo decir que estoy extremadamente satisfecha de no haber optado por perdonarlos porque claramente no lo merecen. Actualización 3. Saludos nuevamente. Ha transcurrido bastante tiempo desde mi última actualización. Esto se debe a que tras mi última interacción con los padres de mi esposo, no nos molestaron durante un periodo. Creo que han pasado casi 5 meses desde entonces, pero recientemente todo resurgió, así que aquí estoy nuevamente. Recientemente se enviaron las invitaciones para la boda de la hermana de mi esposo, y, considerando los acontecimientos previos, ella no invitó a sus padres. Desde aquella confrontación telefónica posterior a sus insultos hacia mis padres, mi esposo y su hermana han estado profundamente disgustados con sus progenitores, y básicamente han declarado que, a menos que me ofrezcan disculpas sinceras personalmente a mí y a mis padres, en su presencia, no reanudarán comunicación. Como mis suegros no han hecho esfuerzo alguno en este sentido, tampoco mi esposo ni su hermana han dialogado con ellos. Durante estos 5 meses ha reinado un silencio absoluto. Desconozco por qué esperaban que su hija los invitara al matrimonio, especialmente tras 5 meses sin comunicación. Sin embargo, cuando descubrieron que se habían distribuido las invitaciones sin incluirlos, inmediatamente intentaron contactar a su hija, pero fracasaron debido a que ella los había bloqueado. Entonces decidieron visitarla hace un par de días para hablar presencialmente.
Ella les aclaró contundentemente que no mantendría ninguna relación con ellos a menos que nos ofrecieran disculpas a mí y a mis padres. Ellos también armaron un escándalo por esto. Incluso entonces, optaron por culpabilizarme alegando que los había manipulado a todos y advirtieron que ella lamentaría tratarlos así. Amenazaron con excluirla de la herencia para beneficiar exclusivamente a mi esposo. Pero irónicamente, su hija les recordó que apenas conservaban patrimonio, y subsistían con sus fondos jubilatorios, que pronto se agotarían considerando su ritmo de gasto. Así que cuando eventualmente quedara alguna herencia, dudaba seriamente que restara algo por lo que ella y su hermano pudieran disputar. Naturalmente, esto resultó intolerable para ellos. La insultaron antes de marcharse y posteriormente realizaron otra publicación siguiendo su estilo habitual, presentándose como víctimas y a todos los demás como villanos. Publicaron sobre nuestro supuesto maltrato e irrespeto hacia ellos y cómo habían decidido boicotear la boda, omitiendo mencionar que ni siquiera habían sido invitados inicialmente. Como siempre, nadie creyó sus afirmaciones y el escaso respeto que habían logrado conservar también se perdió con esta publicación particular. Resulta verdaderamente lamentable analizándolo detenidamente, pero esto no puede remediarse. Realmente provocaron su propia caída, y si hubiesen actuado decentemente desde el principio, nada de esto habría ocurrido jamás. Pero en fin, cavaron su propia tumba y ahora deben afrontar las consecuencias. Mi esposo y yo no nos preocupamos en absoluto por ellos mientras no nos molesten. Nos inquietaba que nuestros hijos preguntaran por sus abuelos y efectivamente lo hicieron un par de veces inicialmente, pero recientemente parece que los han olvidado. Así que incluso eso ya no constituye problema y ambos estamos ocupados con nuestras responsabilidades laborales, por lo que realmente carecemos de tiempo para pensar en ellos y el drama absurdo que intentan generar. Actualización 4. Saludos nuevamente. Ha transcurrido una semana desde la celebración matrimonial y gracias a Dios, todo resultó perfectamente. Evidentemente, la hermana de mi esposo no pudo realizar la boda que había planificado originalmente. Tuvieron que reducir considerablemente, pero parecían extremadamente felices. No representó la más mínima diferencia para ella durante su gran día, y no podría estar más complacida por ella. Recibimos numerosas consultas sobre la ausencia de sus padres por parte de personas menos activas en redes sociales, pero las esquivamos habilidosamente porque deseábamos que la atención se centrara en la pareja y nadie más. Estoy convencida que convertirse en tema de conversación habría sido exactamente lo que ellos habrían deseado. Finalmente, la ceremonia, recepción y demás elementos transcurrieron excelentemente. Disfrutamos inmensamente, y resultó maravilloso participar y celebrar su amor. Estábamos emocionados y agradecidos de que todo transcurriera tan perfectamente sin ninguna complicación.